Me llamo Eduardo Chapa, yo estoy trabajando en PwC, soy el socio responsable de la división de auditoría en la oficina de Alicante, con responsabilidad también en la oficina de Murcia, ¿no? y en coordinación con los socios que hay en Valencia para organizarnos de una manera lógica en el servicio que ofrecemos en el Levante, ¿no? de España. Nos hemos focalizado en dar unas pinceladas de lo que es la teoría de la lectura de unos estados financieros, eso lo dieron mis compañeras, y yo en estas sesiones estoy intentando despertarles el olfato de qué es, o dónde tengo que investigar en unos estados financieros, qué implicación tienen las principales masas patrimoniales y no hacer una norma de lo que tienen que ir revisando, sino que tengan la capacidad de, cuando se enfrenten a la revisión de unos estados financieros, pues oye, sepan dónde tienen que bucear, ¿no? Y que tienen que investigar. Básicamente es eso. Bueno, pues probablemente y casi con seguridad será por necesidad. El empresario de una empresa pequeñita pues está muy focalizado en el negocio, ¿no? Y en muchas ocasiones no tiene tiempo para hacer una lectura crítica de lo que está pasando y el reflejo que tienen los estados financieros, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa cultura financiera, esa capacidad de ponerle un método, ¿no? a leer de una manera periódica, semanal, quincenal, mensualmente, los estados financieros y ver cómo evoluciona la empresa para poder tener la capacidad de reaccionar y tomar medidas, creo que es vital. Pues no tiene respuesta, esa es la realidad, ¿no? Y si lo enfocamos en el mundo personal, en el plano personal, y nos hacemos la misma pregunta, ¿es bueno tener deuda en una familia? ¿No? Pues la misma respuesta la puedes aplicar al plano profesional, ¿no? en el mundo empresarial. La deuda no es mala. Lo que es malo es tener una deuda que no esté alineada con el negocio, ¿no? Entonces yo te diría que sí, es bueno tener deuda, siempre y cuando esa deuda esté alineada a tu actividad, ¿no? Y la deuda es necesaria para el crecimiento es necesario para consolidar las compañías y obviamente pues la compañía que no tiene deuda pues probablemente tiene un punto positivo, y es que se autofinancia, y eso es bueno porque puedes entender o puedes leer que sus márgenes son lo suficientemente grandes como para no tener que ir al banco a pedir esa financiación, ¿no? Pero no siempre tiene por qué ser así, y no siempre tiene por qué ser malo ir al banco y que te ayuden en el crecimiento, ¿no? Mira, yo mi primer consejo, y en un entorno de compañías de un tamaño pequeño o mediano, me enfocaría mucho en el circulante, ¿no? Me enfocaría mucho en qué es lo que pasa con mis clientes, cómo estoy conectado con mis proveedores y qué tengo que hacer para que esas dos masas estén relativamente alineadas, ¿no? Y que te ayuden a que el ciclo de los ingresos y el ciclo de los aprovisionamientos o de los gastos esté alineado, o puedas conseguir un funcionamiento óptimo que sin duda va a tener una repercusión en los resultados de la compañía.